Bueno, gracias Señor, una vez más, y gracias por la invitación que me hacen. Y aquí tengo un tema que me han dado que se titula Recordando el ayer. Muy bien, hay muchas cosas que recordar del ayer, pero hablemos de algo, pues concretamente, digámoslo. Y voy a leer ante todo el versículo bíblico en que nos debemos basar. Está en Daniel, el capítulo 4, con el versículo número 2. Entonces, dice este capítulo 4 de Daniel, verso 2, conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Bueno, gracias a Dios por esta su palabra. Conviene que los milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene publicarlos. Entonces se trata de un breve testimonio. Alguna vez, siendo mi persona miembro del honorable consistorio de ancianos, me convocaron para predicar en un culto en la convención, que esas convenciones que siempre celebramos en la ciudad de Cali, en el Coliseo Evangelista Mora. Cuando me hicieron esta convocatoria para predicar, yo me llené de muchos pensamientos. Yo dije, no estoy enseñado a predicar así a tanta gente, no estoy enseñado a predicar así en presencia de tantos compañeros en el ministerio. En ese tiempo, pues los misioneros extranjeros de nuestra iglesia, como los hermanos Morley, los hermanos Dross y otros misioneros, pues acudían a nuestras convenciones. Ellos estaban aquí en Colombia como veedores de la obra, como también activando, abriendo campo. La Colombia se dividió en 4 regiones, la oriental, la occidental, y en cada región había un veedor de estos hermanos misioneros. Yo recuerdo algunos de ellos, como ya les mencioné, y entonces las convenciones estaban muy bien acompañadas, hermanos que venían del Ecuador, hermanos pastores que venían de otros lugares, y también esta representación de administradores, de hermanos supervisores y veedores de la obra de Dios en Colombia. Cada uno de ellos estaba situado en una región y ellos colocaban los pastores, los ayudaban económicamente. En fin, había un impulso muy, muy precioso de la obra de Dios en aquel tiempo, que es lo que nosotros estamos disfrutando ahora, ese trabajo de toda esa gente, todo ese apoyo, todo eso que se invirtió. Eso engrandeció la iglesia con la ayuda de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo. Y la obra del Señor en Colombia ha alcanzado una fama tremenda, inclusive en otros países del mundo. Se admira del avivamiento del Espíritu Santo en la iglesia de Dios aquí en nuestro país. Entonces, en la comisión que me hicieron para que predicara en un culto de aquellas convenciones tan preciosas que celebramos, entonces pues yo no hice más que empezar a orar y yo dije, Señor, ayúdame, Señor, yo que predico, a ver, muéstreme el tema, dígame su voluntad. Y yo oré mucho
oré mucho por esta tarea que me colocaron, por esta responsabilidad que es la de predicar la palabra del Señor a su pueblo. Entonces, me vino carga de oración a Dios. Bueno, el Señor me dio el tema, yo no recuerdo el libro, ni recuerdo mucho el tema, pero de todas formas estaba en mí recordando el ayer. Allí orando de rodillas en el culto, entonces yo sentí una voz que me dijo, estando yo allí orando, una voz me dijo, dígale a mi pueblo que se postre y me adore. Entonces la lucha para mí fue mucho más grande, porque yo no sabía si decir esto o, o seguir con el tema que me fue indicado. Entonces, cuando llegó la hora de predicar, yo estaba arrodillado, yo me levanté. El pastor correspondiente que dirigió el culto me dijo, le dijo a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y el hermano Ezequiel es la persona encomendada para esta parte. Entonces yo me vine, leí la porción y oraron por mí. Pero yo ya tenía en mí esa inquietud, esa voz que me habló ahí, dígale a mi pueblo que se postre y me adore. Sin embargo, yo leí la porción y oramos y yo estaba con esa lucha, si seguir con el mensaje común y corriente o decirle a la iglesia esto que en esos momentos el Señor, ese pensamiento nuevo que el Señor colocó en mí. Entonces yo me levanté y le dije, hermano, bueno, leída la porción de la palabra de Dios, yo tengo aquí el mensaje, el tema, todo lo tengo listo. Pero hermanos, le dije a todo el auditorio, hay una cosa nueva que el Señor ha producido en mí, un pensamiento. Y hermanos, yo no puedo pasar, yo no soy capaz de seguir sin que les anuncie ese pensamiento, esa última voz que Dios colocó en mí, ese último mensaje que el Señor colocó en mí. Entonces yo al fin, ahí en la lucha y todo, yo le dije a la congregación, a los hermanos de la convención, les dije, hermanos, el Señor me ha puesto que les diga a ustedes, y ahí estamos incluidos los pastores y todos estamos incluidos ahí. El Señor me ha dicho que les diga que nos postremos y lo adoremos. Hermanos, yo que suelto esas palabras e inmediatamente sentimos como que el Coliseo se hubiera estremecido. Los hermanos que estaban en las graderías se bajaron todos se bajaron. La gente que estaba con las ventas allá afuera, todos se vinieron y la gente se amontonó en la parte plana del Coliseo. Y eso fue, hermanos, una cuestión muy grande, muy gloriosa, muy maravillosa de parte de Dios, lo que nos sucedió en ese día, lo que pasó en esa convención. Entonces, hermanos queridos, tenemos a este Dios que está listo a obrar grandes cosas
en su pueblo, en el cuerpo ministerial, en la familia ministerial, en los directivos de la iglesia, tanto nacionales como distritales, de jóvenes, de damas. Hermanos, hay un poder ahí, el poder del Pentecostés, el poder del Espíritu Santo, listo a apoyarnos, a bendecir la iglesia, a cambiar muchas cosas que aún se han entrado en la iglesia, que creo Dios no está muy contento con esto. Uno lo puede ver hoy que en los cultos nuestros, que los quiero, apoyo, le doy gracias a Dios por mis pastores, por mis dirigentes, pero en los cultos nuestros hoy en día no es tan fácil ver el derramamiento del Espíritu Santo. La gente se bautiza, la gente viene, la gente cree, pero hermanos, el Espíritu Santo, su movimiento, su poder está ausente en nuestro tiempo de el movimiento regular de la iglesia. Entonces, ha habido en mí esa carga, ha habido en mí ese pensar, ese anhelo, que el Espíritu de Dios nos dé esa misma visitación, que el Señor nos dé esa misma manifestación, que su gloria siga moviéndose en la iglesia, que hoy más que nunca es linda la iglesia, ha crecido llenando los rincones de Colombia, pero necesitamos igual que el Espíritu de Dios se mueva por todos los rincones, por todas las ciudades, por los barrios donde está la iglesia, donde están nuestros ministros, donde hay tanta necesidad espiritual, inclusive moral en la iglesia, que yo oigo de cosas que se han entrado, que la gente ha dejado el celo de Dios, ha dejado el temor, se ha olvidado de la santidad del Señor. Nos hemos olvidado de humillarnos más, de ser agradecidos, de ser esas personas sedientas del Señor, y estamos muy quietos, muy aplacados, acudiendo a muchas enseñanzas de las Escrituras. Hay quienes están en institutos, hay quienes están aprendiendo Biblia y métodos, pero hermanos, necesitamos esa unción del Pentecostés. Recordemos cuando se derramó en los 120, inmediatamente se añadieron 5,000 personas a la iglesia, 3,000 personas a la iglesia. Y el Espíritu siguió trabajando, y hay un Saulo enemigo que le sale al camino. Le dice: Saulo, ¿qué pasa con mi iglesia? ¿Por qué me persigues? Y quedó ciego, y lo tuvieron que alzar y llevarlo a su casa, llevarlo a un lugar mientras volvía a la vista. Todo eso, esas grandes maravillas y prodigios y milagros, esas grandes cosas, las estamos necesitando que se repitan en la obra de Dios en todo el mundo, en nuestro país, donde hay esta iglesia tan preciosa, tan maravillosa. Pero los recién bautizados, yo no sé de qué año acá, se bautizan y se quedan quietos y piensan que nos usemos en cargos sin haber recibido el Espíritu Santo. Y aún se está haciendo, se coloca gente que no ha tenido la experiencia de hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo le da que hable.
Oh, hermanos, volvámonos a esta fuente, volvámonos a este poder, volvámonos al Señor con más humildad, con más recato, con más humillación en su presencia. Y tendremos no solamente la historia de aquella convención donde el Espíritu de Dios se movió tan formidablemente que los inconversos no resistieron, que los de sus negocios los dejaron botados con tal de venir a llenarse del Espíritu Santo. Oh, hermanos queridos, el camino está abierto, la puerta está abierta para que nosotros busquemos al Señor, sigamos humillados en su presencia, para que sigamos con esa sed y esa hambre de Dios, y veremos todavía cosas más gloriosas, cosas maravillosas de parte de Dios, y tendremos que decir como este escritor, las señales y los milagros que el alto Dios ha hecho en mi vida, conviene que los predique, conviene que los publique. Y ustedes saben, entre otras cosas, que a Daniel lo echaron al foso de los leones, y los leones cerraron la boca, no le hicieron nada. Es que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, defiende la iglesia en el pasado, la defiende en el futuro, en el presente. Oh, hermanos, ¿qué pasa entonces? Foso de los leones, horno de fuego ardiendo. Y ahí está Daniel. Ahí está Daniel en presencia del rey, en presencia de todos sus embajadores, ileso, dispuesto a ser un profeta enorme en las manos de Dios. Oh, gloria a Dios. Hermanos queridos y amigos, no nos consolemos solo con lo que sucedió ayer en nuestra iglesia. No vivamos del ayer, vivamos este día. Preparémonos para un futuro mejor. Que yo sé que hay centenares de hermanos en las iglesias que no han recibido el Espíritu Santo. Hay centenares porque el Espíritu Santo ha detenido su manifestación. Lo digo con todo el temor de Dios, con todo el temor de Dios. Ya mis compañeros, pastores en las iglesias, no buscan para colocar en las directivas, hasta en la junta local, gente que hayas recibido llena del Espíritu Santo. Ya no miramos que sea buen testimonio y que aparte las ofrendas y lo usamos. Venga, hermano, sea miembro de la junta, presidente de jóvenes, presidenta de Dorcas. Y así estamos. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, en tu nombre, ayúdame. Así estamos cuando está más cerca la venida del Señor, cuando debemos de estar más preparados, más ungidos, más listos, más consagrados a Dios. Hermanos, que llegue el día cuando podamos decir como Daniel, las señales y los milagros y los prodigios que el alto Dios está haciendo, conviene que los publique. Oh, iglesia del Señor, yo le amo a mi iglesia. Ministros del Señor, les amo en el Señor. Mis directivos, les aprecio y les respeto en Cristo. Pero vamos, hermanos, en pos de lo que hemos perdido. Vamos a rescatarlo. Vamos a renovarnos. Vamos a esforzarnos. Que la gloria de Dios se siga viendo en la iglesia, en sus reuniones, en su pueblo, y que prodigios y milagros y muchas maravillas
sean hechas en el nombre de Jesucristo, el Señor nuestro Dios. Bendiciones, hermanos, y muchas gracias por esta oportunidad. Abrazos, que Dios siga ayudándonos y bendiciéndonos. Amén.